Seguimos en Documento Escrutar en la segunda parte en la profecía de la mediación que empezábamos ayer. El primer gran apartado es en la encrucijada del mundo, el siguiente va a ser en el signo de lo pequeño y por último finaliza en coro en la estacio orante. Empezamos en la encrucijada del mundo. El Espíritu nos llama a moldear el Servicium Caritatis según el sentir de la Iglesia. La caridad se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho y la justicia. Otras coordenadas del Espíritu nos llaman a reforzar bastiones en los que el pensamiento y el estudio pueden custodiar la identidad humana y su rostro de gracia en el flujo de las conexiones digitales y del mundo de los networks que expresan una condición real y espiritual del hombre contemporáneo. La tecnología infunde y al mismo tiempo comunica necesidades y estimula deseos que el hombre ha concebido desde siempre. Estamos llamados a habitar estas tierras inexploradas para narrar el Evangelio. Y dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 87: hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de abrazarnos, de apoyarnos, de dejarnos llevar por esta marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Que el mundo virtual, el mundo de la comunicación online, el mundo de Internet, ha agilizado sobremanera la comunicación, pero también tiene su vertiente de riesgo, porque muchas veces ha servido para acuñar moneda falsa, en el sentido de que hay tal cantidad de información y transmitida a tal velocidad que muchas veces eso ha dado lugar a despersonalizar las relaciones humanas, a verter informaciones sin rubricarlas, sin firmarlas, nadie sabe, dice, leí, dónde, pero quién. En esto hay que tener cuidado en el sentido de que hay que verificar las fuentes, ¿no?, que utilizamos, y pueden ser, como decíamos ayer, medios para establecer un primer contacto. Pero el contacto interpersonal y directo siempre va a ser insustituible. Otra cosa es que hay que ver la parte positiva y aprovecharla, el alcance que tienen esos medios para anunciar algo, ¿no? Y desde ese anuncio y desde ese primer contacto después ya hay que seguir dando pasos en relaciones próximas y personales, ¿no? Y de alguna manera es un desafío estar presentes ahí, sobre todo hacer presente a Jesucristo y hacer presente la buena noticia. Son, como dice el Papa, senderos inexplorados, ¿no? Es como, yo pienso muchas veces en el descubrimiento de América. ¿Qué pasó cuando de pronto Cristóbal Colón descubrió que había un continente inmenso, nuevo y por explorar? Pues todo el mundo quiso ir a América, algunos les fue muy bien y otros se estrellaron, ¿no? Esto fue así, pero entonces era como un sueño, ¿no? El sueño americano, el ir allí y probar fortuna y aprender nuevas cosas y conocer nuevos horizontes. Pues Internet de alguna manera es como una realidad nueva, ¿no? Un continente nuevo e inexplorado, que también hay que evangelizar, ¿no? Que también hay que ocupar de alguna manera, aunque también hay que lanzarse sin miedo, pero al mismo tiempo conscientes de los riesgos, ¿no? Es un mundo nuevo.
Y la Iglesia tiene que estar presente en ese mundo nuevo. Y de hecho, el Magisterio lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Que es necesaria la presencia de la Iglesia en ese nuevo mundo virtual, para evangelizarlo y para que Dios esté presente también. Y no hay que tener miedo. Estamos invitados, dice el documento, a plantar tiendas ligeras en las encrucijadas de senderos inexplorados, a estar en el umbral, como el profeta Elías, que hizo de la geografía de las afueras una fuente de inspiración. También de alguna manera tenemos que estar como Elías, ¿no? Porque también por las redes pasa Dios o pasan los hermanos que buscan a Dios, y hay que estar atentos, apostados en el lugar adecuado para, cuando Dios pase también en esa realidad, ser capaces de contarlo y de interpretar su paso. El umbral, en estas encrucijadas también, es el lugar donde el Espíritu gime. Allí donde nosotros no sabemos ya ni qué decir, ni hacia dónde orientar nuestras esperas, pero donde el Espíritu conoce los designios de Dios y nos los entrega. Vivir en el umbral es no poder nunca acomodarse. El que vive en el umbral de una puerta, pues está justo ahí, en el umbral, no está ni dentro ni fuera, está. Y el que está en el umbral de una puerta siempre tiene una condición de transitoriedad, no está instalado, nadie se instala en un umbral. En un umbral estás siempre expectante, para entrar dentro, para salir fuera, por si pasa alguien que tú esperas. La actitud de la persona que está en el umbral es siempre de expectación. El umbral es siempre un punto abierto hacia algo, donde uno no se acomoda, donde uno no se instala, y que requiere apertura de mente y de corazón, y disponibilidad de abandonar el umbral en cualquier momento hacia donde haya que ir, hacia adentro, hacia afuera, saliendo al encuentro de alguien, atendiendo a alguien que pasa. Vivir en el umbral. Tenemos el peligro, nos dice el documento Escrutar, de atribuir a las vías del espíritu nuestros mapas trazados desde hace mucho, porque repetir el mismo camino nos da seguridad. Y hoy día la vida religiosa necesita personas dispuestas a explorar, gente arraigada en Cristo, fundamentada en Cristo, pero con espíritu aventurero, aunque esto parezca un contrasentido. ¿Cómo puede estar uno bien arraigado en un sitio, bien instalado, y después ser aventurero? Pues sí, desde Cristo tenemos que tener la capacidad de explorar caminos nuevos. La audacia de ir haciendo camino al andar, no está hecho. Según vamos caminando, vamos abriendo una senda y otros vendrán detrás pisando encima de nuestras pisadas, pero alguien tiene que tener la valentía de abrir caminos nuevos. Alguien tiene que ser aventurero en el sentido de ser capaz de asumir riesgos, incertidumbres, críticas, censuras, incomprensiones, porque si no, los caminos nuevos no se abren. Y quedarnos instalados en los mapas antiguos, los de hace mucho, pues sirven para los coches antiguos, las carreteras comarcales, sirve para los coches antiguos, pero si podemos avanzar más rápido, porque hay caminos nuevos y hay sendas nuevas,
Hay que tener la valentía de lanzarse a ellos con los medios de hoy, con los vehículos de hoy, ¿no? El Papa Francisco, continúa el documento, sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. No nos tenemos que dedicar a conservar las cosas del pasado como arqueólogos o como guardianes de museo. Los religiosos no somos eso. La Iglesia en general no debe ser eso, ¿no? Pero bueno, la Iglesia tiene que atesorar la tradición y defenderla y valorarla. Y nosotros no la despreciamos, pero estamos hoy aquí, en el mundo actual, en octubre del año 2015, y tenemos que abrir cauces nuevos para la evangelización, no preservar lo antiguo, no dedicarnos, pues eso, a convertirnos en piezas de museo. Acordaos de las momias egipcias, ¿no? Son muy interesantes para visitarlas y verlas y decir, oh, qué bonito, qué estupendo, qué bien hacían estas cosas los egipcios, pero no estamos llamados a imitar esas piezas de museo, a convertirnos en momias. En constante actitud, sigue el Papa, de salida, y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Evangelio Gaudium 27. Que todos aquellos que son convocados por Jesús, llamados por Jesús, encuentren en la Iglesia un lugar, un lenguaje, un estilo, un aire, una atmósfera apropiada para vivir, donde de verdad se sientan amados, acogidos, comprendidos. La alegría del Evangelio nos pide partir de nuevo, con humildad, de la experiencia de Cristo y de su Evangelio, es decir, del saber experiencial y a menudo desarmados, como David ante Goliat. Esto es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y en la vida religiosa yo creo que es una dificultad grave. Estamos todos tan instalados, lo tenemos todo tan bien montado y tan bien organizado, que desprendernos de eso para caminar nos cuesta mucho. Ir como David ante Goliat, pues yo os confieso que me he sentido así muchas veces, ¿no? Porque la sensación es que no eres nada, que eres una insignificancia, pero tienes que gritar algo muy grande y tienes que vencer a un gigante que es el peso de muchísimos años, ¿no? De un modo de vivir, de un modo de actuar, de un modo de concebir la vida consagrada, en concreto el Carmelo, y de pronto dices, ¿cómo tumbo yo a ese gigante? ¿Qué hago? Y vas hacia ese gigante a hacerle frente sin nada, desarmado, solamente tienes la confianza en Dios, ¿no? Y la confianza en Dios y una piedrecilla puede tumbar al gigante. Eso es así. Y así tenemos que salir hoy día al encuentro de ese otro gigante que se llama mundo, mundano, mundanidad. Si que nos llaman ingenuos, que nos llamen. Si solo son un grupillo de mujeres que no, bueno, pero ese grupillo de mujeres no puede nada por sí misma, pero tiene la fuerza de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios, la valentía de Dios, la tenacidad de Dios. Entonces, en nuestra pobreza y nuestra insignificancia, con una piedrecilla guiada por Dios, puedes ser certero y puedes tumbar, ¿no?
al gigante que se opone. ¿Dónde están los consagrados? Libres de vínculos por la forma de vida evangélica que profesan, sabrán detenerse como centinelas al margen, allí donde la mirada se hace más nítida, más agudo y humilde el pensamiento. ¿Sabremos hacerlo? Toda la vida religiosa será capaz de acoger el reto de las preguntas que provienen de las encrucijadas del mundo. La vida consagrada será capaz de ser interlocutora, acogedora de esa búsqueda de Dios cuya presencia aletea siempre en el corazón humano. ¿Será capaz la vida consagrada de presentarse como Pablo? En la plaza de Atenas y hablar del Dios desconocido a los gentiles? ¿Seremos capaces de eso? ¿O simplemente nos vamos a mantener en lo que siempre se hizo? Sin arriesgar nada. Y excusando que eso nunca lo hicimos, sino por qué hacerlo ahora. Vamos a ser capaces, vamos a ser valientes, porque esto es una cuestión de valentía, más que de capacidad. Capaz no es nadie. Capaz de dar testimonio de Jesucristo no es nadie. Sin él nada podemos. Pero vamos a ser valientes para lanzarnos a los gentiles y hablarles del Dios desconocido. Y más que hablarles del Dios desconocido, mostrarles al Dios desconocido. Porque claro, cuando hablamos de un mundo descristianizado, que es cierto que está descristianizado, y de una sociedad cada vez más pagana, y es verdad, cuando nos lamentamos de que el Evangelio no prende, yo pregunto, ¿rechazan a Dios? La sociedad rechaza a Dios. Pero la Iglesia, los religiosos, alguien en definitiva, les ha mostrado en realidad cómo es Dios. Alguien les ha demostrado que Dios no es un juez estilo Júpiter tonante, lanzando rayos y mamporros y deseando pillar a la gente para condenarla. Por ejemplo, alguien se lo ha explicado que no, que ese no es Dios. Alguien les ha explicado la belleza del Evangelio, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, que Dios se conmueve ante nuestra pequeñez. ¿Se lo ha explicado alguien? No. Alguien les ha explicado que el cristianismo no es un conjunto de normas que son un rollo vaciadas de sentido, un montón de preceptos que hay que cumplir y un montón de cosas que están prohibidas. Alguien les ha explicado que el cristianismo no es eso. Que el cristianismo es una persona, un hombre, el hombre más bondadoso y tierno del mundo, que es Jesucristo. ¿Alguien les ha explicado eso? Pues yo estoy segura de que no. Porque si hubiéramos explicado eso así, la gente correría detrás de Jesús. A Jesucristo es imposible conocerle y no amarle y no seguirle. Si no le conocen, probablemente sea porque nosotros no se lo hemos presentado, no se lo hemos dado a conocer. Y para eso te falta valentía, tenacidad, osadía. Para eso hay que desprenderse del pudor absurdo de hablar del amor, de hablar de la ternura, de hablar de la pequeñez, dejar de lado la prepotencia, la eficiencia, la eficacia, el éxito y no tener miedo
de hablar de cosas como la pequeñez, la miseria, la ternura, la bondad. No tener miedo a mostrar la propia debilidad. No tener miedo a hablar de la cruz. No tener miedo a hablar del sacrificio. No tener miedo a hablar de la abnegación, de la entrega. Todas esas cosas que nos dan vergüenza, porque en la sociedad actual no venden y nos van a llamar ingenuos, soñadores, idealistas. Y hay que serlo. Para ser cristiano hay que ser todo eso. Y no nos tiene que importar el juicio del mundo. Es que se van a carcajear, que se carcajeen. Es que van a decir que eres una ingenua, pues que lo digan. Pero el Evangelio muchísimas veces es a precio de que te tengan por ingenuo, que confundan la bondad con la estupidez, la sencillez con la tontería, con la ineptitud, con la ingenuidad, la humildad con las pocas aspiraciones. Y a veces te dicen, no seas tan humilde, tienes que tener más aspiraciones. Pero dices, pero sin aspiraciones a mí no me gana nadie. Yo aspiro a lo más, pero no según tu criterio. Tú no tienes capacidad de aspirar a aquello que yo anhelo y busco y deseo y persigo, porque no tienes ni idea. Yo no aspiro a cualquier cosa. Yo aspiro a la posesión eterna de Dios, simplemente. ¿Hay alguna aspiración mayor? Otra cosa es que esa aspiración a los ojos del mundo puede parecer ingenua. A mí que más me da lo que parezca. Otra cosa es que para vivir el Evangelio vayan a decir que eres una idiota y que te va a pasar todo el mundo por encima. Pues que pase. Pero entre vivir el Evangelio y que me pasen por encima y vivir según los criterios del mundo y que nadie me pase por encima porque yo estoy en mi sitio, yo escojo lo primero. ¿Por qué? Porque prefiero el paraíso. Esa es mi aspiración. No me conformo con menos que el paraíso y la posesión eterna de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que esto nos da vergüenza decirlo. Sentimos pudor. Hay personas que se avergüenzan de declarar lo que son. Se avergüenzan de su cristianismo y se avergüenzan de su consagración. Porque no quieren quedar mal ante el mundo. Y un consagrado, cuando escoge a Jesucristo y le consagra su vida, está escogiendo quedar mal ante el mundo. Y tiene que ser coherente toda la vida con esa opción. No basta vestir así y ya soy monja. Es que se sobreentiende que si me he visto así, soy monja. No sobreentendamos nada. Esto me recuerda una manera de vivir y una opción, pero no la garantiza ni mucho menos. No, ni es suficiente. Porque yo puedo ser entonces una mentira con hábito puesto. Con hábito o sin hábito yo soy lo que soy. El hábito simplemente me recuerda quién soy. Y es un signo externo que también recuerda a los demás quién soy. Pero tengo que serlo. Si no, no sirve de nada. Y tengo que ser pues lo que dice San Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios. Los pobretones siempre alegres, los mentirosos que dicen la verdad, los medio muertos que dan vida a todos. Tenemos que ser eso. Y eso es ir a la contra del mundo. Y para eso no hay que tener vergüenza ni respetos humanos. No demos por supuesto que es suficiente llevar el hábito puesto. Hay que demostrar nuestra pasión interior en cada momento de la vida, en cada instante de la vida. Y no tener ninguna vergüenza de decir, no, si es que esta vida no es la verdadera.
estamos aquí de paso, yo aspiro a la eternidad. Y en todos mis actos, yo prefiero el paraíso. Es que van a pensar que eres tonta, que lo piensen, no lo soy. Pero me da igual lo que piensen, en definitiva. Y desgraciadamente es algo que he comprobado entre religiosos y religiosas, hay muchísimos respetos humanos. No perder el prestigio social. Que no nos tengan por raros, y menos todavía por ingenuos. Y ese es un error. Porque dentro de la pobreza evangélica va ese desprendimiento también del prestigio humano. La pobreza no solamente es material, la pobreza va también en eso, que piensen lo que quieran. A mí qué me importa, ¿qué piensa Dios? ¿Qué opina Dios? Y ese es mi criterio, ¿no? En sus diversas formas, la vida consagrada ya está presente en estas encrucijadas. Desde hace siglos, imprimis, los monasterios, las comunidades y las fraternidades en territorios de frontera viven un testimonio silencioso, lugar de evangelio, de diálogo, de encuentro. Tantos consagrados y consagradas del mismo modo viven el día a día de los hombres y de las mujeres de hoy, compartiendo alegrías y dolores, animando el orden temporal con la sabiduría y la audacia de encontrar caminos nuevos y valientes para alcanzar a todos en Cristo. Los consagrados y consagradas en el límite están llamados a abrir claros, como en otros tiempos se habían espacios en los bosques para fundar ciudades. Las consecuencias de tales opciones, como subraya el Papa Francisco, son inciertas. Nos apremian sin duda a una salida del centro hacia las afueras, a una redistribución de las fuerzas en las que no predomina la defensa del status quo ni la valoración del beneficio, sino la profecía de las opciones evangélicas. El carisma no es una botella de agua destilada, dice el Papa. Es necesario vivirlo con energía, releyéndolo también culturalmente. El carisma no es una cosa que se encierra y se guarda para que no se nos gaste. Hay personas que más que personas que viven en plenitud un carisma y que encarnan un carisma, pues eso, han convertido el carisma en una pieza de museo intocable, inalterable, y son conservadoras de la pieza del museo. Han metido el carisma en un fanal. ¿Sabéis lo que es un fanal, no? Es una ampolla de vidrio que se pone encima de una cosa y le da la luz y la vemos, pero no la podemos tocar, ni la podemos oler, ni la podemos ni le da aire. Está perfectamente en conserva. Eso es un fanal. Y hay quienes han recibido un carisma del fundador, lo han metido en un fanal y en aras de la fidelidad lo han convertido en una pieza de museo intocable. Entonces el Espíritu Santo, que es el que alienta el carisma y vivifica el carisma y robustece el carisma y guía el carisma a plenitud, el Espíritu Santo se encuentra con el fanal y dice: aquí no hay nada que hacer. Y al final el carisma languidece y muere. ¡Plop! Y el Espíritu Santo vuelve a empezar en otro sitio, no tiene ningún problema. Es dinámico.
y es amor en acto puro, no va a detenerse nunca porque le metamos las cosas en un fanal. El carisma, ningún fundador, ninguno, por muy carismático que haya sido, ha llegado al final del carisma. Al final de un carisma nunca llega nadie, pero nadie, nadie, porque es del espíritu y no tiene fin. Un carisma es una gracia en acción, eso significa carisma, ¿no? Una gracia actuante. Y la gracia no se delimita, tiene 4 costados, empieza aquí, termina allí, llega hasta allí. No, tiene un inicio, pero ningún fundador llega hasta el fondo de ningún carisma. Pone en marcha ese carisma, lo inicia y después los sucesores, los miembros de esa institución tienen que hacer que el carisma crezca, florezca, fructifique. Irán descubriendo nuevos matices, nuevos ángulos, nuevos aspectos del carisma. Nadie nunca va a llegar al fondo ni al final de ningún carisma. Con lo cual, guardarlo para que no se estropee es un error. El carisma, permitidme la comparación, hay que manosearlo, usarlo, como la arcilla. Si tú la arcilla la guardas para que no se estropee, se estropea, se pone dura y ya no sirve para nada. Si la arcilla la amasas, la modelas, la vuelves a modelar, creas una cosa, la vuelves a cambiar, la vuelves a transformar, siempre permanece viva, dócil, dúctil, maleable. Pero no es para guardarla y conservarla, porque entonces es cuando te la cargas. Un carisma es algo vivo y ninguna estructura viva se puede encerrar en una jaula. Y el problema es que muchas veces en la vida religiosa hemos encerrado los carismas en jaulas y los hemos ahogado. Y al final la gente vive de la jaula, no del carisma. Y nuestra prioridad es cuidar la jaula, abrillantar la jaula, que todo en la jaula esté impoluto. Pero ¿esta jaula para qué sirve? Para guardar el carisma. Y miras dentro de la jaula y el carisma no está. Voló, desapareció. Esto hay que tenerlo muy claro, no es ninguna tontería, ¿eh? Y es que es una historia que se repite. Es que hay que legislar, claro que hay que legislar. Para que se apruebe un instituto hay que presentar a la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica un proyecto con unas normas, ¿no? Esto que se llaman constituciones. Si no, nunca te van a aprobar, cierto. Pero las constituciones no pueden ser unos barrotes preciosos de una jaula, sino unos caminos que dan cauce para que el carisma pueda vivir, pueda expandirse, pueda llegar lejos. No es para tenerlo guardado, sino que son medios para vivir, no para morirnos. Las normas son para protegernos y para llevarnos al Evangelio. Cualquier proyecto de ley de María Consagrada tiene que ser un remanso del Evangelio, un reflejo del Evangelio. Y nos tiene que llevar a vivir el Evangelio, no a convertirnos en medidores de normas, permisos, preceptos. Con esto no estoy diciendo que no haya que cumplir la ley. Porque también nos dice la palabra de Dios que el que ama cumple la ley entera. La ley hay que cumplirla. Jesús no ha venido a abolirla, sino a darle plenitud. Y el carisma, el Espíritu de Dios, que es el que suscita el carisma, tiene que dar plenitud a esa ley. Hay que llenarlo de humanidad.
hay que llenarlo de Dios, hay que llenarlo de Jesucristo, que es el hombre con mayúscula, y hay que llenarlo de amor, si no es una jaula, y dentro de la jaula nos morimos de asco todos, y el carisma se va, desaparece, muere, ¿no? Hay que releer el carisma cada día, a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. No es agua destilada, no es una botella de agua con un tapón bien puesto para que no se me evapore el agua. En el signo de lo pequeño. Es que me enrollo con las persianas y no aguantamos.